este que está aquí. Vamos primero. Acá estamos. Bueno. Este es un capítulo de un texto llamado La organización de los contenidos en el jardín, que no sé si lo trabajaron, si lo trabajaron alguna vez, ¿sí? Dentro de las didácticas y sobre todo, lo que es bastante general, pero sobre todo pensando en didáctica de ciencias sociales, ¿no? De Spakowski, Label y Figueras. Y el capítulo que seleccioné creo que se relaciona bastante bien con lo último que vimos y en clásico con respecto a indagar el ambiente, ¿no? Pero en este caso es, bueno, lo que se tiene en cuenta para poder realizar una unidad didáctica. Y en realidad aquí lo que es interesante es que la manera de comentar o de proponer cómo organizar, proyectar y llevar adelante una unidad didáctica en el nivel inicial es a partir de una experiencia concreta, ¿no? de una senio, Mariana, ¿no? Que explica, bueno, cómo lleva adelante esa unidad didáctica vinculada con un recorte del ambiente que es la despensa, ¿no? Entonces, la primera indagación que está claramente tiene que ver en por dónde comenzar, ¿no? Y es interesante lo que se destaca de que, bueno, se trata de una docente que tiene mucha experiencia, cuando decimos mucha experiencia, no solamente mucha experiencia como maestra jardinera, sino que mucha experiencia en ese jardín, conociendo el contexto, ¿sí? La comunidad y los alrededores. Y más allá de esa experiencia, lleva adelante todo ese sondeo, ¿no? Esa identificación minuciosa, ¿no? Que hace del barrio, más allá que ya lo conoce, ¿no? Esto de, bueno, en definitiva lo que está ensayando lo que se le propone a los mismos chicos, pero a un nivel de adulto, ¿no? Esto de mirar de nuevo, ¿no? Lo que uno ya conoce, con nuevos ojos, de una manera diferente, lo que uno ya conoce, ¿no? Entonces ahí comienza la docente a recorrer ese barrio, ¿no? Bonaerense, con urbano bonaerense, y comienza a hacer una observación muy minuciosa que va de los diferentes árboles que observa, ¿no? Observa los diferentes, identifica las casas, ¿no? Que las casas y los árboles no son iguales. Las personas, ¿no? Ve como hay muchas personas bueno, que en determinada hora están ahí tomando mate afuera, que los colectiveros que pasan son siempre los mismos que conocen el barrio. También se ve que la indagación es mucho más profunda porque observa de que hay vecinos que son de muchísimo tiempo y hay otros que son nuevos, de que hay muchos vecinos de esos nuevos que son de países limítrofes, que son de otras provincias que han venido para el conurbano, de que muchos vecinos, que muchas familias, muchos vecinos estaban desocupados, que otros muchos vecinos trabajaban en una fábrica de lácteos de ahí del barrio, ahí muy cerca, ¿no? Entonces hace todo esa lista, ¿no? Ese sondeo como para llevar adelante un tipo de recorte, para seleccionar justamente ese contexto como habíamos visto en los otros textos, ¿no? Entonces, ella, y esto también me parece que está bueno para subrayarlo bastante, porque lo vamos a ensayar justamente este año, ¿sí? Es que, aguárdenme un segundito que alguien escribió. Perfecto, dale Milagro, no hay problema. Decía que vamos a ensayar este año, ¿no? De que nosotros vamos a hacer una unidad didáctica ahora antes de las vacaciones, pero cuando volvemos a las vacaciones vamos a elaborar otra unidad didáctica vinculada con esta unidad didáctica. Y este es un lindo ejemplo, ¿no? En realidad, Mariana viene de hacer unidades didácticas en el jardín. De hecho, la primera unidad didáctica fue justamente el jardín de infantes, ¿no? De ahí pasó a la llamada la cuadra del jardín, como recorte.
una de las tantas actividades que estuvo ahí en esa unidad didáctica que era la cuadra del jardín, fue de que fue a visitar una de las familias y fue a cocinar particularmente, ¿no? A la casa de don Juan, ¿no? Donde la esposa, ¿no? Le enseñó a hacer una torta y que para ello tuvieron que ir a la despensa, ¿sí? Y allí en la despensa buscar los ingredientes necesarios para hacer esa torta, y ahí en esa experiencia directa es cuando comienzan a surgir una serie de indagaciones, ¿no? De preguntas, ¿no? Y acá una de las preguntas giraban con uno de sus ingredientes, que era la leche, ¿no? Si tenía que llevar leche condensada, leche entera, leche en polvo, pero aparte porque los chicos, los niños, cuando fueron a la despensa, veían de que había leche fuera, ¿sí? Que no era entera, ¿no? Pero fuera de la heladera, y otras que estaban dentro de la heladera. Y eso generó toda una serie de preguntas, ¿no? Que iban, ¿qué diferencia hay entre la leche condensada, la leche común y la leche en polvo, por ejemplo? ¿Cómo llegan hasta la despensa, ¿no? Si todo costaban lo mismo, ¿no? En cuanto al valor, ¿no? Entonces, todo ese tipo de experiencia directa que hubo a partir de un recorte que era la cuadra del jardín, ¿sí? Pero que entre las actividades se terminó de llegar a la despensa. La despensa no es el recorte en ese momento, no es el contexto seleccionado, ¿sí? Ahora lo va a ser. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta con una unidad didáctica. Cuando hacemos una unidad didáctica y trabajamos un recorte de un ambiente, una parte del ambiente, ¿no? Siempre tiene que quedar, ¿no? Puntas para poder seguir y trabajar otro contexto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en definitiva nosotros lo que hacemos es indagar el ambiente. Y en esa indagación van a haber preguntas que vamos a responder y otras que van a quedar allí, y otras que se van a responder al media, y que nos tendría que permitir poder trabajar otro contexto, ¿sí? Porque la misma pregunta nos llevaría a otro contexto. Esto lo vamos a ensayar este año, ¿sí? Primero con esta primera experiencia de elaboración de una unidad didáctica, y luego de las vacaciones vamos a seguir trabajando, pero ya con la selección de otro tipo de contexto y demás, ¿no? Como para ir adelantando. Y para explicar el texto que estamos viendo, pero también para entender el por qué estamos viendo este texto. ¿Sí? ¿Qué función tiene este texto dentro del taller de ciencias sociales, ¿no? Bueno, entonces a partir de toda esta vuelta se selecciona, fíjense en toda la vuelta que da para seleccionar el contexto, ¿no? Del cual se va a indagar, que va a ser en la despensa. Entonces, allí, bueno, comienza justamente a planificar sobre la despensa, bueno, especifica alguna serie de contenidos, tengamos en cuenta esto, ¿no? De que en realidad no se elige el recorte con el pretexto de trabajar cierto contenido, sino que es al revés, ¿no? Una vez que yo selecciono el recorte, elaboro el recorte del ambiente, es allí donde yo pienso los contenidos como itinerarios, ¿no? Al mismo tiempo actividades, ¿no? Como itinerario para indagar ese ambiente. Comienza la categoría de los elementos, ¿no? Establece las posibles relaciones entre los mismos, entre las personas y las actividades. Se plantean 9 interrogantes, ya sobre ¿no? Lo que nosotros llamaríamos, que vamos a ver, preguntas problematizadoras, ¿no? Comienzan a haber 9 interrogantes que ella formula, y que obviamente esto se va a modificar, ¿no? Esto se va a ir modificando con el recorrer con los mismos chicos y con el correr, digamos, de la unidad, ¿no? Y a partir de ahí también lo que hace, una vez que esto está todo dentro de la planificación, ¿no? Todavía no está puesta en marcha, lo que hace es confeccionar un diagrama o una red. ¿Bien? Esto es lo que confecciona. Donde esto lo hace ella. ¿Para qué lo hace? Bueno, eso lo hace ella para la misma docente, para poder exprimir bien ese recorte que uno hizo, para tener en cuenta qué potencialidades tiene ese recorte que yo voy ahora a indagar con los niños. Este es el primer trabajo que tenemos que hacer como docentes. Conocer bien, que esto lo plantea Solodnikov y Kosman, ¿no? Esto de que uno se tiene que actualizar con respecto al recorte que elige, se elige una farmacia o elige una despensa o elige lo que elige, y aparte, concretamente, ¿no? Si esto lo vamos a hacer de una manera concreta,
¿sí? No elaborarlo en un plano ideal, como vamos a hacer nosotros aquí. Es muy necesario que la docente despliegue algún tipo de esquema que permita como acomodar, ¿sí? Y ver los posibles caminos que puede recorrer junto con el niño, ¿sí? Con los niños. Claro, es para organizar el recorte, Rocío, tal cual. Pero lo que permite es para organizar el recorte, tal cual. Muy bien, muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, esto de personas, trabajadores, usuarios, ¿no? Bueno, hace un esquema, el mobiliario. Nosotros ahora vamos a ver porque nosotros vamos a pedir dentro de la unidad didáctica que ustedes van a hacer en el taller, vamos a pedir una red. La red, vuelvo a repetir, la red es para la docente, no es para los niños, ¿sí? Es para la docente. Bien, una vez trazado todo esto, empieza a seleccionar los contenidos. Nosotros, como lo vamos a hacer, vamos a realizar una planificación, una propuesta pedagógica centrada en una unidad didáctica, lo vamos a hacer en un plano general, vamos a tomar obviamente y solamente el diseño curricular, pero muchas veces como dijimos, el último encuentro que tuvimos, cuando se trata de indagar un recorte, un contexto, un recorte del ambiente, generalmente es un tipo de propuesta educativa institucional, es el jardín, ¿sí? El que lleva adelante esto. Entonces, aquí, en este caso, además del diseño curricular para seleccionar los contenidos, la planificación institucional, ¿no? Y la planificación anual, ¿no? Elaborada a partir del diagnóstico que tuvo con los niños. Nosotros no vamos a pedir esto, simplemente ustedes van a tomar los contenidos, van a seleccionar los contenidos del diseño curricular. ¿Bien? Profe, Ahora, sí. o sea, se trabaja de varios contenidos y seleccionamos, por ejemplo, la defensa como ella hizo, o solamente trabajaremos en ciencias sociales. Bueno, acá viene justamente está muy bien la pregunta, Sol, y me parece lo interesante, ¿no? Que marca como ejemplo y que me gustaría traer aquí. Lo que muestra el texto es cómo cuando yo hago un recorte del ambiente, selecciono un contexto, cómo inevitablemente para poder sacarle el jugo en esa indagación, ¿no? En ese recorrido, cómo yo me tengo que nutrir, si los contenidos me van a permitir el recorrido, ¿no? Para poder indagar el ambiente, está claro que si yo me centro solamente en ciencias sociales, voy a poder hacer un recorrido. Bien, justamente el texto lo que plantea habrán visto ustedes, esto es un súper recorte porque los contenidos son mucho más extensos, pero Sí, está así. son de todas las áreas, por lo Son de que he todas las visto. áreas, Sí. claro. Son de todas las áreas. Ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, en realidad ambiente natural y social sería aquí, ¿no? Matemática, lengua, y esto sigue. Yo corté ahí simplemente, ¿no? Esto sigue. Entonces, con respecto a la unidad didáctica que vamos a hacer en el taller, va a estar centrado en los contenidos de ciencias sociales, es decir, van a ser la vedette, digamos, ¿no? En la unidad didáctica que van a hacer aquí, pero sin ninguna duda es necesario, y porque va a ser necesario para ustedes, me imagino, poder seleccionar contenido de otras áreas. ¿Se comprende? A ver, no va a ser obligatorio de que recorran todas las áreas, primero. Segundo, la balanza tiene que estar puesta más que nada en los contenidos de ciencias sociales, ¿sí? Porque yo no dicto ni el taller de matemática ni el taller de lengua, ¿sí? Yo dicto el taller de ciencias sociales, pero está claro de que si tienen que recurrir, y yo estoy casi seguro que van a tener que recurrir, no sé si a matemática, puede que sí, ¿no? Pero quizás a lengua o tampoco creo que robótica, pero quizás O naturales, profe, igual estaría bueno para saber cómo más o menos se organizaría trabajándolo de todos los contenidos. Por ejemplo, podríamos más o menos seleccionar dos de otras áreas, digamos. bueno, eso queda artística, claro, 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 Micaela, artística yo creo que es casi inevitable, sobre todo con el tema de las producciones, ¿no? que realizan y demás. Va a quedar, Sol, va a quedar ustedes con la libertad de seleccionar los contenidos,
pero hago subrayo esto, ¿no? Por un lado, tengamos en cuenta que el taller es de ciencias sociales, por lo tanto poner un peso en esos contenidos, y por el otro también de que es inevitable tomar contenido de otras áreas. Es inevitable para hacer un recorrido, ¿sí? Bien, entonces tengamos en cuenta eso. Pero lo dejo con las libertades que siempre del diseño, ¿no? Siempre del diseño curricular. Bueno, y esto también es algo que me interesa muchísimo, muchísimo de ese artículo, de ese libro, ¿no? Y que tenemos que tener en cuenta para la unidad didáctica que vamos a armar y que es necesario, ¿sí? Repensar esto. Lo que brinda el testimonio, ¿no? Que da el texto, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, de que se organiza, esa indagación del ambiente, se organizan a partir de preguntas. Podemos decir de problemas o preguntas problematizadoras, ¿sí? Son preguntas que permiten un recorrido y que van problematizando. Que nosotros, si podemos poner como una serie de preguntas que me permiten, vamos a poner una idea. La unidad didáctica se dedica a esa unidad didáctica 6 días o 6 clases, ¿no? Pongamos un ejemplo. Entonces, yo puedo trazar como una serie de preguntas problematizadoras que me permiten recorrer esas 6 clases. ¿Sí? Es un paquete de preguntas que también primero la docente va formulando, como es el caso de Mariana en este ejemplo, ¿no? Que ella va formulando preguntas problematizadoras antes de comenzar con los niños, cuando está planificando todo esto, y que después obviamente van a surgir preguntas por parte de los niños y demás, ¿no? Pero acá me parece que es importante ver las preguntas que formula y al mismo tiempo a qué apunta. ¿Sí? Eso es importante. Porque yo lo que veo a veces cuando uno corrige las unidades didácticas, que hay un conjunto de preguntas, pero que no se sabe muy bien. No, primero que a veces se presentan preguntas que son preguntas inclusive cerradas, que se responden por sí o no, y en realidad la idea es indagar. Hay otras preguntas que en realidad no están complejizando el ambiente. Hay otras preguntas que son preguntas que sigue teniendo la mirada de los niños. Se comprende que no está dando un paso más para que los chicos puedan complejizar eso, que ya conocen, por ejemplo. ¿Sí? Entonces es importante esto. Por ejemplo, estas son preguntas tomadas de allí. ¿Para qué sirve la despensa? ¿Qué pasaría si no existiera la despensa? Este conjunto de preguntas tiene que ver con la función social. ¿Sí? Tiene que ver justamente con la función social que cumple la despensa. ¿Bien? Fíjense que aquí, ciencias sociales, función social de la despensa. ¿Sí? Como contenido, por ejemplo. Otra pregunta. ¿Quién elabora los productos que se venden en la despensa? ¿Todos se elaboran de la misma manera y en el mismo lugar? Ese segundo conjunto de preguntas remiten a averiguar acerca del proceso productivo. ¿Sí? Si miramos, vuelvo a repetir, estos contenidos que están acá no son todo lo que plantea la docente. ¿Sí? Cambios que se producen en los alimentos, historia de la conservación de los alimentos, ¿sí? Apunta a eso. Luego dice, ¿cómo se hace para que los alimentos no se pudran? Bien, esto permite establecer las condiciones ambientales, por ejemplo, la historia de la conservación de los alimentos y demás, ese tipo de contenido. ¿Cómo sabemos qué contiene cada envase? Otra pregunta, ¿no? Este cuarto conjunto de preguntas, su respuesta permite, lo que respondan los niños a cómo sabemos qué contiene cada envase, permite identificar diferentes indicadores que permiten abordar contenido, como la función informativa del lenguaje, por ejemplo, que es uno de los contenidos que aparece acá. Lenguaje y ampliación de los conceptos. ¿Sí? ¿Quién elabora los productos que se venden en la despensa? No, esto ya lo dije, acá. ¿Cuáles son los productos más caros, baratos? ¿Qué producto podemos comprar con cierta cantidad de dinero? Bueno, acá obviamente está haciendo referencia de matemática, ¿no? a matemática, ¿no? Estos planteos como estos suponen el tratamiento de contenidos como reconocimiento de números escritos, representación gráfica de cantidades. Me parece el ejemplo que presenta, que ahora vamos a ir de los gráficos, me parece que es genial.
¿sí? Me parece que es genial, me parece que se recontra adecúa a un nivel inicial, porque uno puede decir, che, pero gráficos en un nivel inicial, me parece que es fantástico. Y este es otro de los puntos que quiero destacar también de este artículo, pensando en lo que vamos a hacer nosotros aquí. Y que ustedes tienen que hacer en la residencia también, está bien, ahora estamos en este contexto, pero que tenemos que tener en cuenta. La experiencia directa, que es fundamental, ¿sí? Es fundamental. Ahí la docente formula las preguntas antes señaladas, ¿no? Para generar discusión entre los niños y la propuesta de nuevos interrogantes a resolver. De las preguntas pueden surgir una encuesta o entrevista, acá estamos en la cuestión de las actividades que habíamos visto en la clase pasada, como instrumento de recolección de la información. Es elemental, es aprovechar esa experiencia directa, que a veces cuando uno lo hace concretamente va a ese lugar una vez, quizás dos, quizás va una vez y luego tiene algún tipo de encuentro en el jardín porque las personas que trabajan allí o lo que fuese, se acercan a la sala, ¿no? Pero en este plano que nosotros vamos a hacer, que es un plano ideal, no es necesario que vayan una sola vez, pueden ir dos veces. Lo digo por las dudas, cuando uno lo planifica, ¿sí? La organización de la experiencia directa puede adoptar diferentes formas. Esto también lo hemos visto en la clase pasada, ¿no? ¿Cómo voy a recolectar la información? Lo voy a separar por pequeños grupos, que es lo que recomendaban en los textos de Kuzman y Solodnikov, el de Bernardi y Grusowski también planteaban esto, o va a ser una totalidad, el grupo va a efectuar todas las actividades previstas, cómo se organiza. Esto también tiene que aparecer en la planificación, en la parte de experiencia directa, o en el día o en la clase dedicada a la experiencia directa, ¿sí? Bueno, esto es un detalle que es, ¿no? Cuando uno concretamente lo realiza, por eso también se supone de que este tipo de propuestas de unidad didáctica es institucional, que está el jardín detrás, que son varias salas y demás, que realmente es necesario que la docente cuente, ¿no? Con otros adultos que pueden ser, otros padres docentes que pueden ser padres, ¿sí? Para acompañar en esa experiencia directa. Pero esto es elemental. Y lo que es elemental de la experiencia directa es esto que llega aquí, que parece algo muy simple y demás, pero que a veces no aparece en las planificaciones. Chicas, yo no puedo planificar una clase de experiencia directa cerrando la clase en el mismo lugar, o lo puedo cerrar en el mismo lugar. Quizás el problema no es que cierre la clase no sé, en la fábrica de helado donde fueron los chicos. Yo puedo hacer un cierre ahí, pero el cierre es de la clase, es de los contenidos, ¿sí? Entonces, generalmente, es decir, tiene que haber un espacio para la puesta de la información y para la discusión. ¿Se comprende? A eso es lo que voy. Entonces, aquí lo que plantea en este ejemplo es de regreso a la sala. ¿Sí? Terminé esa indagación de la experiencia directa, vuelvo a la sala y ahí comentan la información obtenida, procesan los datos, ¿sí? Bueno, es muy importante teniendo en cuenta el nivel, cómo la docente propone sistematizar algunos de los datos de las entrevistas, que esto es lo que me pareció fantástico, ¿no? Que lleva los gráficos, ¿no? Por ejemplo, esto que tiene que ver con las tareas que desempeñan los trabajadores en la despensa, ¿no? Diferentes tipos de tareas, como vender, atender la caja, limpiar, ordenar, comprar mercadería, atender proveedores, ponerle precio a los productos, bueno, esas tareas. Y cada una de las personas que trabajan allí. Sí, don Enrique, Jorge, Zulema, Gustavo, Karina, con una crucecita simplemente, ¿no? Y se va, por ejemplo, vender, todos venden, por ejemplo, ¿no? Esto es un cuadro de doble entrada, ¿no? Que uno puede leer, por ejemplo, Enrique, qué tareas hace, pero al mismo tiempo uno puede hacer un análisis de el tipo de tareas, quiénes las hacen a lo largo. Por ejemplo, venden todos. Atender la caja solamente Zulema y don Enrique. Limpiar solamente Jorge. ¿Sí? Se comprende. Entonces, nosotros no vamos a poner un análisis, ¿no? Minucioso de este gráfico, pero la verdad es que es un gráfico que se adapta muy bien para trabajarlo con los chicos, que también uno podría decir, bueno, sí, capaz que acá estaría bueno, no sé, poner la imagen de cada uno de ellos, no solamente los nombres, estamos pensando en una tercera sección, en una sala de 5, ¿no? Pero me parece que los gráficos son muy, la propuesta es muy buena. Otras preguntas posibles, por ejemplo, ¿cuál es la tarea que más se realiza? ¿Cuál la que menos? ¿Por qué será que todos se ocupan de vender? ¿No? Estas son preguntas que
que surgen a partir de esos gráficos. ¿Por qué solo 2 personas se ocupan de la limpieza? ¿No? Es decir, una vez que yo termino de procesar los datos con los niños, que surjan preguntas a partir de ese proceso de datos. ¿Sí? Acá lo mismo, nada más que, bueno, poniendo sí o no, ¿no? Acá hay como un recorte de tareas, ¿no? Y se está analizando eso a partir de ese gráfico. De regreso a la sala, comparar los dibujos realizados previo, ¿no?, a la experiencia directa. Esto también es muy importante y que puede servir a lo que se conoce como experiencia de evaluación. Ustedes evalúan, todo el tiempo están evaluando. No hace falta pensar en evaluación como una evaluación de terciario, de secundario, de primaria, donde sacan unas hojas o donde dan una lección. Se comprende, todo el tiempo uno está evaluando y uno tiene que situarse en el nivel. Y el dibujo, ¿sí?, como elemento evaluador, como instrumento evaluador, es uno de los tantos muy óptimos para utilizar, ¿no? Por ejemplo, cómo se imaginan la despensa o algo vinculado con, ¿no?, con la despensa, que lo vuelquen en un dibujo, y cómo después de pasar por la unidad y sobre todo después de la experiencia directa, que vuelvan a hacer un dibujo y poder compararlo con el dibujo anterior. ¿Se comprende? Entonces, bueno, acá lo que dice es realizado con la despensa con el fin de generar la discusión grupal, en este caso la formación adecuada a la conservación de los alimentos. Acá está centrado los dibujos en la conservación de los alimentos. Para ello una serie de preguntas: ¿en qué lugar estaba la mayonesa en la despensa? ¿Ustedes dónde la guardan en sus casas? ¿Por qué? ¿Sí? Esos tipos de indagaciones. Aquí también otro punto me parece muy interesante, que tiene que ver con, luego la despensa, y la vinculación con la familia. Acá la familia no solamente la familia que aparece en una instancia que es en el momento inicial de la unidad didáctica, ¿sí?, la experiencia que tienen los niños con la despensa vinculada con la familia que van y demás, como tampoco al final de todo, que son las familias que van a ver cómo los niños hacen un juego dramático de la despensa, ¿sí? Sino que aquí la familia, dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, de indagar el ambiente, ¿no?, se le hace unas encuestas donde los niños, la familia de los niños, sobre quiénes compran en la despensa de don Enrique, quiénes no y por qué, ¿no? Entonces ahí también se lleva adelante, ¿no? Hay dos elementos para poner, ¿no? Sobre todo el no, porque queda muy lejos, porque es muy caro. Fíjense de que había preguntas vinculadas con los valores, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la leche con anterioridad a esta misma unidad, ¿no?, si todos valían lo mismo. Entonces acá aparece esto y se procesa este tipo de información, ¿sí? Entonces, el texto me parece que es muy, muy enriquecedor en cuanto a esas características que da de la unidad didáctica. Ahora bien, en realidad el texto también no es que nos plantea un formato de unidad didáctica. Lo que hace el texto es plantear una experiencia sobre la unidad, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto también? De que no existe un solo tipo de formato. No existe un solo tipo de formato para una unidad didáctica ni para un proyecto, ¿sí? Obviamente de que hay una serie de componentes que son comunes a todas las unidades didácticas, a todos los proyectos, a toda la secuencia didáctica, ¿sí? Pero pueden variar los componentes según el formato que se presente. Por lo tanto, yo ahora lo que me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta sobre el texto lo puede hacer, pero a mí me gustaría ya meternos en la estructura de la unidad didáctica que nosotros vamos a trabajar en el taller. Sí, me gustaría plantear Profe, eso. Sí, perdón que lo interrumpa, hay una compañera que está queriendo ingresar a la llamada. pero no me aparece nadie para... Carolina Silvestri es. No, pero está Carolina. Ah, porque mandó un mensaje en el grupo, dijo que la acepte. No, está, sí. Quisimos no aceptarla, pero bueno, no sé, me confundí y la acepté. Y esto queda grabado. A ver, vamos a compartir lo de la estructura, porque ustedes después tienen el otro encuentro. Ay, ¿qué hice? Acá. Bien.
Vamos acá. Bien. Esto es algo súper obvio, pero bueno, ya que estamos, lo vamos a repasar, ¿sí? Las unidades didácticas pueden estar diseñadas de diferentes formas, lo que charlamos recién, ¿no? Aunque siempre se contemplan ciertos puntos. Por ejemplo, ¿para qué voy a enseñar? ¿No? Aparece como consigna cuando yo elaboro una propuesta pedagógica, en este caso centrada en una unidad didáctica, ¿para qué voy a enseñar? Es decir, objetivos o propósitos. ¿Qué voy a enseñar? Los contenidos. ¿Cómo voy a enseñar? Las actividades, pero también las estrategias, o también, si vamos al diseño, al nuevo o el último diseño del nivel inicial, la forma de enseñar, ¿no? ¿Qué instrumento o herramienta voy a utilizar? Es decir, los materiales o recursos que voy a utilizar. ¿Cuándo voy a enseñar? ¿En qué momento? ¿En qué tiempo? ¿Qué duración? ¿No? ¿Y dónde voy a enseñar? ¿No? El espacio, el lugar que en el nivel inicial es importante, ¿sí? El espacio donde yo voy a enseñar. Entonces, eso de línea general, ¿no? ¿Qué componente debe presentar una unidad didáctica? Y estos son los componentes que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Este es el modelo de unidad didáctica que vamos a ensayar nosotros aquí en el taller. Por un lado, un título que dé cuenta, obviamente, del recorte o contexto, ¿sí? De indagación, en un título. La fundamentación, que ahora le voy a comentar sobre la fundamentación, ¿sí? Bien delimitado y específico cómo tiene que estar compuesta la fundamentación en el caso del taller de ciencias sociales. La red que ya comentamos, pero que ahora también se va a dar un modelo de red que ustedes lo van a tener que ensayar con el recorte que elijan. Bien. Un paquete de preguntas problematizadoras, ¿no? Que guían el trayecto de esa indagación del ambiente, ¿sí? Capacidades y ámbito de experiencia. Indicadores de avance lo vamos a sacar porque está en un plano ideal esto, ¿sí? Capacidades y ámbito de experiencia. Bueno, el área y los contenidos, las actividades distribuidas por día o clase, ¿sí? Día 1, actividades, y dentro de las actividades, inicio, desarrollo, cierre. Chicas, inicio no es, ingresamos a la sala, hacemos que los chicos se sienten en ronda. Yo puedo poner eso, está bien, pero bien, el inicio es el inicio de la clase, de la actividad, que es lo que propongo. Se comprende, no es esencial que pongan eso. ¿Lo pueden poner? Sí, lo pueden poner, siempre y cuando vaya acompañado luego de que comentan, que sentaron alrededor y demás, qué acciones pedagógicas se llevan adelante, qué proponen ustedes, proponen un recurso. ¿Qué sería, profe, por ejemplo, vamos a empezar a leer un cuento, así sería arrancar como bueno, el puede inicio? ser, iniciaremos con tal cuento y quizás agregar algo con la intención de algo breve, ¿se comprende? Pero es un inicio, bien, es un inicio. Lo mismo que el cierre. Lo mismo que el cierre. Chicas, el cierre es el cierre de la clase, pero no, le vamos a pedir a los chicos que guarden y que para la clase que viene, no. Lo que ¿Sí? sería, profe, el cierre, como por ejemplo en la clase del día de hoy, la clase cerrará, ¿cómo sería? Poniendo en un afiche diferentes cosas que vimos. Claro, bueno, Así. claro, tal cual, como muestra el ejemplo este del texto que les di, tal cual. Por ejemplo, ¿no? Unidad didáctica, una experiencia directa. Yo no puedo poner como el día de la experiencia directa, no puedo decir, bueno, cierre y regresamos al jardín. Está todo bien, pero ese no es el cierre, se comprende, está bien, los chicos van a tener que volver al jardín, obvio. Pero el cierre, cuando decimos cierre, es el cierre de la clase, el cierre de esos contenidos, de esa actividad, lo que se está enseñando. ¿Cómo termino de cerrar yo eso? Eso es necesario que se comprenda, ¿sí? Bien. Y bueno, y obviamente el desarrollo, que es la parte, por decirlo de alguna manera, más jugosa, ¿no? Dentro de una clase de un día. Claro, que ahí aparecerían, digamos, las preguntas problematizadoras, ¿no?
Claro, ahí donde está el grueso de preguntas generalmente, ¿no? Ojo, también en el inicio puedo arrancar con una pregunta, obviamente. El inicio puede ser una pregunta, más que claro. El cierre también, se puede también hacer un cierre, ¿no? A partir de nuevas indagaciones. Sobre todo si se piensa que la clase siguiente se van a retomar esas indagaciones, ¿sí? Bien, pero como decís vos, en la parte del desarrollo es donde más van esas preguntas. Volvemos a ingresar por el mismo enlace, ¿sí? Porque se va a cortar en cualquier momento. Bueno, los recursos y estrategia en cada actividad y la experiencia de evaluación. Yo lo que quiero explicar ahora, luego que se corta, es la fundamentación, es la red y es la experiencia de evaluación. Eso es lo que me gustaría. Estábamos aquí. Bueno, decíamos, ahora lo que vamos a explicar es fundamentalmente el tema de fundamentación, las características de la fundamentación en el caso de la unidad didáctica que vamos a hacer en el taller, la red con un ejemplo y la experiencia de evaluación, ¿sí? Y luego pasaríamos a proyectar el trabajo que van a realizar. Bien, la fundamentación es una fundamentación breve que explica por qué el recorte elegido es relevante para este grupo. Está bien, nosotros trabajamos en un plano ideal. Ahora bien, una cosa es que ustedes planteen una unidad didáctica para una primera sección, que para una segunda, que para una tercera sección, ¿sí? Y esto uno lo va a tener en cuenta a la hora de evaluar lo que ustedes proponen y cómo lo proponen, ¿sí? ¿Se comprende? Un modo posible de escribir una fundamentación eficaz y que nos ayude a pensar en la experiencia de aprendizaje que queremos promover es pensar en 3 párrafos que digan la fundamentación de la unidad didáctica del taller de ciencias sociales va a tener 3 párrafos. ¿Sí? El primer párrafo, ustedes van a tener que escribir algo sobre el recorte que hicieron y su valor como contenido. ¿Qué valioso tiene o deviene ese recorte? Bien, ese es el primer párrafo. Segundo párrafo, algo sobre los objetivos de la unidad didáctica. De la unidad didáctica, ¿qué objetivos generales persigue esa unidad didáctica? ¿Sí? Tercero y último, súper ficticio, pero bueno, tercero y último, algo sobre el grupo de alumnos. Yo pongo, si bien no vamos a tener alumnos reales, ¿sí? Pero bueno, algo sobre, si pongo sala de 5, tercera sección, algunas características, porque son destinatarios adecuados para esta propuesta, ¿sí? En un plano concreto, real, uno tendría que llevar adelante o podría llevar adelante este tipo de fundamentación. También hay otra, ¿no? Pero quiero aclarar, la fundamentación no son 2 páginas de copy-pegue de autores y demás, no. Bien concreto, ¿sí? 3 párrafos y cada uno tiene que contemplar eso. ¿Bien? El recorte y su abordaje puede organizarse en distintas dimensiones para una mejor planificación. Esto es lo que Rocío había preguntado también cuando miramos el tema de la red. Generalmente, ¿no? Generalmente la red es una de las maneras. Entonces, aquí pongo un ejemplo que tiene que servir de modelo para la red que van a hacer ustedes. ¿Sí? Acá pongo la biblioteca. Entonces, ustedes van a realizar una red del cual estas 5 aspectos o 5 conceptos van a ser inalterables. ¿Sí? Yo elijo la plaza, y acá voy a poner la plaza, no la biblioteca, y voy a poner espacio, voy a poner normas, voy a poner objetos, voy a poner conflictos y relaciones, voy a poner personas. Pongo el kiosco de diario, pongo la farmacia, pongo lo que ustedes quieran poner allí, van a tener que completar esto. Damos el ejemplo de la biblioteca. Biblioteca, espacio, bueno, sala de lectura, sala de credenciales, o sea, las credenciales, hemeroteca, la parte que están los periódicos. Normas, sistema de préstamos, sanciones,
usos de la sala, ¿sí? Objetos, libros, revistas, periódicos, cuentos, no de manera general, tampoco vamos a entrar en súper detalle con todo. Personas, director, bibliotecario, bibliotecaria, lectores, guardia de seguridad. Conflictos o relaciones. Todos los lugares tienen conflictos o relaciones. Conflicto tiene que ver con vinculaciones que pueden generar, digamos, algún tipo de problema propio de las relaciones, ¿no? De esa interacción social que uno está justamente indagando a partir de un recorte del ambiente, a partir de un contexto. Si agarramos la biblioteca, yo puedo poner en conflictos o relaciones atraso la devolución de un libro, por ejemplo, que alguien que tiene que devolverlo en una fecha lo devuelve mucho tiempo después. Eso es un conflicto, siempre capaz que a otra persona necesita ese libro y va y no lo encuentra, o es un conflicto entre la misma bibliotecaria o el mismo director inclusive de la biblioteca con el lector que no cumplió con la norma. ¿Sí? Las rupturas también, que escriban o que entreguen o devuelven un material no en el estado que se le entregó. También otro conflicto que puede haber es los problemas de presupuesto, ¿no? Las bibliotecas a veces, no sé, que llueven los techos y que se arruina el material, la falta de un mantenimiento. Todo tipo de recorte que yo ponga acá, yo voy a encontrar esto en conflictos y relaciones. Profe, por ejemplo, si elegimos la plaza, el conflicto puede ser que estén rotos los juegos, Sí, o la basura, todo eso así. sí. Lo que no entendí es el de las normas, el de arriba. ¿Qué sería sistema de préstamos, sanciones y uso de la sala? Claro, también todo recorte tiene norma. Te lo voy a explicar con el ejemplo que diste vos. Si yo pongo la plaza acá, tiene normas, por más que no estén escritas. Cuidar los juegos, por ejemplo. Por ejemplo, que Lo de la basura también, ¿no, profe? Lo de la basura, mantener el espacio limpio, por ejemplo, esperar el turno para subir, ¿no? a los juegos. Todo eso son normas que no están escritas. Cuando yo voy a un negocio, lo mismo, hacer la fila, ¿no? La fila para comprar, según el tipo de negocio que vaya, ¿no? Hay diferentes normativas, o fábricas, si ni que hablar, ¿no? Esas son las normas. Lo que uno tiene que cumplir. ¿Sí? Lo que uno tiene que cumplir es hacer cumplir. Nosotros vivimos en una sociedad que está regido por normas, para que no sea toda una anarquía. ¿Sí? Entonces, cualquiera de los espacios, no sé, si voy a una panadería, lo mismo, capaz que la norma puede estar pensada tanto en las personas que asisten como en las personas que están allí. Por ejemplo, una norma, a ver, la despensa. Una norma es que los lácteos vayan en la heladera. Es una norma. Yo no puedo poner, ¿sí? Una norma seguramente sería sacar de la oferta los productos que están vencidos. Eso tendría que ser una norma. ¿Sí? No sé, alguien que trabaja en una fabricación de alimentos, no sé, de lo que fuese, una fábrica de pasta. Bueno, que la persona tenga que tener cofia en la cabeza. Eso es una norma. ¿Sí? Vuelvo a repetir, hay normas que no están escritas, ¿sí? pero que terminan de ser norma, una normativa. ¿Bien? Tienen que ver con eso, Sol. Bien. Ustedes, esto es individual, ¿no? Este trabajo va a ser individual. Ustedes pueden elegir el recorte que ustedes quieran. Y la verdad es que no importa si alguien elige la plaza y otro elige la plaza. Pueden haber 5, 10, no importa. De todas maneras va a ser diferente, ¿sí? Va a ser diferente la propuesta que van a presentar. Si lo hacen individual va a ser diferente. Bien, entonces, bueno, esto es lo que tienen que intentar completar ustedes, ya que estamos en este contexto de pandemia y que sea ficticio, ¿no? Lo último, lo de la experiencia de evaluación, ¿no? Volvemos a repetir, nosotros tenemos que en el nivel inicial evaluar cómo se hace una evaluación en todos los niveles, pero de una manera diferente, ¿no? Una opción interesante es justamente la repetición de propuestas. Acá viene lo del dibujo que dijimos hace un rato, ¿no?
Pueden tratarse de actividades de los distintos tipos que hemos enunciado arriba, ¿no? Repetir una actividad en distintos momentos. También uno podría pensar en el juego, ¿no? En el juego dramático en el inicio y luego ya en el desarrollo ya en la mitad, digamos, de la planificación de la unidad y ya sobre el cierre también, ¿no? Y a partir del juego tratar de ver qué es lo que se alcanzó y qué es lo que falta, de manera individual, pero aquí estamos no planteando de una manera general, de la sala en general. Pero bueno, ¿no? Esto es lo que permite repetir una actividad en distintos momentos y observar con detenimiento las diferencias entre una y otra versión de la actividad. Nos permite valorar el proceso y nos ayuda a entender qué estructuras se han modificado, qué aprendizajes se han producido. ¿Bien? Lo que a mí me interesa cuando evaluamos la unidad didáctica que van a hacer ustedes es, en la experiencia de evaluación, qué es lo que proponen ustedes. Ahora, la experiencia de evaluación no es solamente en ese lugar, porque es un proceso. ¿Se entiende? ¿Se comprende esto? Si yo pongo, voy a evaluar a partir del dibujo, voy a poner que hagan un dibujo y demás, y bueno, yo evidentemente con anterioridad tuve que haber propuesto algo para poder compararlo, ¿se entiende? Es un poco la idea. Bien, otro modo de evaluar es el análisis de las producciones de los niños, ¿no? Lo que ellos dibujan, graban, inventan, es una evidencia de lo que son capaces de hacer. Puede asimismo evaluarse mediante las observaciones de sistemática del juego, que era lo que planteábamos hace un ratito. Y entonces, esos son los tres componentes que quería destacar, ¿sí? Fundamentación, 3 párrafos, y ahí se indica qué tiene que tener cada párrafo. Red, tienen un modelo de red, ¿no? Donde ustedes ya tienen armadito y tienen que completar en normas, en personas, en conflictos, relaciones, en objetos, y obviamente modificar, poner el recorte que ustedes seleccionaron, y tener en cuenta cuando hablamos de experiencia de evaluación. El resto es algo que ustedes vienen ya súper trabajando. Aguárdenme que aquí está. Este es el trabajo que ustedes van a realizar, ¿sí? La idea es, como primera instancia, como fecha límite, el 1 de julio, ¿sí? Es decir, dentro de 15 días. El jueves que viene lo vamos a encontrar, obviamente, por si hay preguntas y demás, obviamente. Y también pueden preguntar en la semana, intentaré ir contestando y demás. Es un mix entre los textos que estuvimos viendo en la clase anterior, que ustedes ya lo venían viendo, esos textos en otros años, lo que vimos hoy, más la unidad. Teniendo en cuenta los textos abordados en el taller, elabora un comentario con sus propias palabras, no por Google, ni con sus propias palabras, del por qué. Esto es lo que tienen que comentar. ¿Por qué se debe indagar el ambiente? Y teniendo en cuenta el nivel inicial, ¿qué se debe contemplar para indagar el ambiente? Ese es el punto 1. Con la palabra de ustedes, ¿sí? ¿Por qué se debe indagar el ambiente? Y segundo, teniendo en cuenta que es para el nivel inicial, ¿qué se debe contemplar? Contando con niños de, vamos a pensar, en 3, 4, 5 años, y vamos a pensar en esas edades, el ambiente. Punto 2, ¿qué acciones previas realiza Mariana? Es el ejemplo que dimos recién, ¿no? Del texto, hacemos una unidad didáctica. ¿Qué acciones previas realiza Mariana a la selección del contexto? Lo hablamos y eso es fácil. ¿Qué importancia tiene para la docente elaborar un esquema o red conceptual sobre lo mismo? Recién lo estuvimos charlando, ¿sí? Teniendo en cuenta el itinerario de actividades propuesto en los textos, señale cuáles ensaya Mariana. Cuando dice teniendo en cuenta el itinerario de actividades propuesto en los textos, está hablando de los textos de Bernardi, Gribowski y de Solodnikov y Kaufman, ¿sí? Que plantean, sobre todo, el de Bernardi y Gribowski, ¿no? Es el que tiene una parte destinada al tema de las actividades. ¿Se acuerdan que dice observar, que estaba dibujo, que estaba entrevista, que estaba la experiencia directa?
Bueno, acá lo que tienen que identificar es cuáles hace Mariana y tienen que argumentar con ejemplo en cada caso. Es decir, Mariana, una de las actividades que utiliza Mariana es la entrevista porque, y comentan algo breve que ven en el texto que, ¿sí?, les permite argumentar de que es una entrevista. Bien. Finalmente, teniendo en cuenta los componentes expuestos en el taller, lo que ya vimos recién, y que queda grabado, elabore una unidad didáctica organizada en 6 clases. Tranqui, solamente 6. 6 días o 6 clases. Para ello, debo utilizar el siguiente esquema. Título, ya dijimos, la fundamentación con los 3 párrafos, la red. En este orden, ¿sí? Ponemos la red. Luego, área y contenidos. Fíjense que pongo áreas, porque capaz que ponen ambiente natural y social y capaz que ponen otras áreas. Bienvenido sea. ¿Sí? Contenido lo mismo. Pregunta problematizadora, las preguntas que van a recorrer esas 6 clases o días, ¿no? Y lo que completan es lo siguiente. Día 1. Capacidades, capacidad, experiencia, ámbito de experiencia. Bien, esto acá. Inicio de la clase 1, desarrollo de la clase 1, cierre de la clase 1. Forma de enseñar que tuvo la clase 1, y acá escriben, con respecto a los recursos, el espacio y los materiales. ¿Se entiende? Día 2 o clase 2, lo mismo. Capacidades. ¿Qué capacidades? Son las que se va a desarrollar en la clase 2, ¿sí? ¿Qué capacidad o qué capacidades? El ámbito de experiencia que se va a trabajar. Lo mismo, inicio, desarrollo y cierre en actividades de la clase 2, la forma de enseñar, ¿sí? Recursos, el espacio y los materiales. Así hasta la clase 6. Cuando termina la clase 6, el anexo de los recursos, y yo pongo acá clase 1, voy a proyectar una imagen tal, bueno, lo agrego acá, agrego la imagen. Voy a ver tal video, bueno, algunos datos del video. Voy a leer tal cuento, si tienen el cuento, ponen el cuento, si no, algunos datos sobre el cuento. ¿Sí? Bien, pero esto, repito, esto de que el recurso tiene que estar plasmado dentro, no es solamente nombrarlo, sí tiene que estar plasmado dentro de la planificación, ¿sí?, de esta propuesta. Y finalmente la experiencia de evaluación. ¿Qué sería, profe, en el cuadrito de forma de enseñar que tenemos que poner de la clase? ¿Cómo? De vuelta, no entendí. ¿Qué sería en el cuadrito de formas de enseñar los que tenemos que poner? Ustedes, perdón por las dudas, ¿no? Aguárdenme un segundito.